¿Y por qué después a una cárcel de alta seguridad? Y voy a hacer una aclaración de honor. Cuando me refería a algunos de estos temas hace poco en la Comisión Segunda, mencioné al periodista Mauricio Vargas. Él me aclaró que él sí me había comunicado que se iban a jugar de la ceja, pero que no había ido con el director del tiempo, el doctor Pombo. Me acerqué. Ambos fueron, seguramente en fechas diferentes. Y me alertaron de que se iban a jugar de la ceja. Y dije, yo no voy a permitir otra catedral. Y los trasladé a la cárcel de alta seguridad. Y después me dijeron muchas personas que estaban delinquiendo desde allí, y por eso se extraditaron. Para extraditarlos se hizo un acuerdo con los Estados Unidos, que se le diera al Estado colombiano, no a la justicia colombiana, sino al Estado colombiano, acceso a las cárceles norteamericanas. Lo han tenido a plenitud. Los antiguos enemigos y víctimas del paramilitarismo han hecho desfile por las cárceles de los Estados Unidos a volverse amigos de los extraditados, a ver si entran en la causa común de atacar a Uribe. Yo quiero recordar algunas cosas que ustedes no tienen por qué recordar. Muy joven yo en este Senado, llegó la noticia de que habían asesinado al senador Pedronel de los Llanos Orientales. Aquí estuvo mi voz, rechazando el asesinato de ese dirigente de la Unión Patriótica cometido por los paramilitares. Aquí llegó la noticia del asesinato del doctor Héctor Abad, líder de derechos humanos, y de Leonardo Betancourt, líder de derechos humanos, quien había entrado a apoyarme con José Obdulio Gaviria y hacía parte de mis asesores legislativos. La mía fue la única, o una de las únicas voces que aquí se pronunció contra los paramilitares por esos asesinatos. Al final de la gobernación de Antioquia, los dos diputados de la Unión Patriótica, Gustavo Arenas y Beatriz Gómez Pereáñez, me visitaron. Me dijo, gobernador, muchas gracias, que usted nos ha protegido. No los dejamos tocar, los protegimos. Todos los días le rogaba al ejército y a la policía que nos protegiera eficazmente. Les dije, díganlo en público. Y dijeron, nos matan. Desmontamos los paramilitares. Aquí hay un debate, ¿no? La mala desmovilización que causó el Bacrín. Perdón. Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Reincidió el 7%, porcentaje comparativamente bajo. Pero 3.700 delincuentes es una cosa muy grave. Hoy están unidos. ¿Sabe qué ha pasado? Que dejaron pasar al Bacrín de 3.000, 3.400 al final de mi gobierno a un grupo hoy casi tan grande como la FARC. Entonces, no le quisieron aprobar a Juan Lozano el proyecto para que el gobierno, las Fuerzas Armadas, tuvieran iniciativa contundente contra el Bacrín. Y lo único que se ha dicho, entonces quieren tapar la falta de política de seguridad del Estado, diciendo que no, que el Bacrín han crecido, culpa de la mala desmovilización del gobierno Uribe. Y pongan cuidado en esto. Las Bacrín no están aliadas con la FARC en muchas regiones del país, como en ese sur de Córdoba, y ya fungen como paramilitares. Entonces dicen, no, es que nosotros cuidamos la región, y le cobran, en una parte cobra la FARC y en otra ellas. Que la ciudadanía atemorizada y amordazada ya ha perdido la capacidad de denunciar. Testigos en mi contra, Meneses, desvinculado al principio de mi gobierno de la policía, lo reintegraron por tutela debido a una expectativa de pensión. Se reintegró, después pidió la baja. Aparece una foto conmigo en Buga. Él era comandante de la policía, aparece en uniforme de policía. Yo me he dejado tomar fotos con el que se me arriba. No me iba a tomar una foto con el comandante de la policía de Buga, que lo condecoré en la gobernación de Antioquia. Como pidieron para este debate todo lo que yo hice en Antioquia, espero que esto también les haya llegado. Firmé 104 decretos de condecoraciones, 445 de condecoraciones. La mayoría de la condecoración de Atanasio Girardot, las de la policía como las de Meneses, eran pedidas por la policía. En ese caso, por la Escuela de Policía Carlos Holguín.
Un ciudadano que después que yo le ofrecí contratos para silenciar, los contratos los manejaba un hombre probo, impoluto, fallecido hace poco, Andrés Uriel Gallego. Y no hay un solo contrato que se le hubiera dado al señor Meneses, que vino a la presidencia, que habló con Johnny Chavarría. Ahí está la declaración de Johnny Chavarría. Están las declaraciones que lo desmienten de alcaldes del Valle del Cauca. Ojo con esto. Un ciudadano de Bucaramanga declara que su hijo, cuñado de Meneses, fue muy probablemente asesinado por Meneses porque su hijo había acompañado a Meneses a reuniones con narcos. Para tapar eso, Meneses lo hizo matar. El coronel Benavides, con quien yo no he hablado, porque yo no interfiero en la justicia a través de la manipulación de testigos, confirma que Meneses trabajaba para el narcotráfico, para un gobierno extranjero, el de Venezuela, para políticos enemigos como el citante, y que ofrecía jugosas sumas para declarar en mi contra. Meneses estaba en Venezuela, lo trajeron, muy promocionado por la revista Semana que dirige el sobrino del presidente de la República, para que revelara la prueba reina contra mi hermano Santiago y contra mí. Nunca pidieron la extradición. Él vino, que porque le iban a dar grandes beneficios y traía esa prueba reina. Y la prueba reina eran los tales contratos que para silenciarlo yo le habría ofrecido. Meneses, en correos que se cruzan con Ildefonso Pinol, quedan claros los ofrecimientos del gobierno de Venezuela a Meneses. Meneses afirma que parece que el gobierno de Venezuela le pagó desplazamientos de Venezuela a Argentina, donde se reunió con el Nobel de Paz, Pérez Esquivel, y el regreso a Venezuela. Esto no es de extrañar. Son notorias las acusaciones de la dictadura fantoche que comanda Nicolás Maduro contra mi persona. Dictadura que le hace todo el beneficio a la paz. Y allá está otro testigo, Rafael García, protegido por ellos. Y de eso sí no piden la extradición. Pablo Hernán Sierra, cacique Pipintá, capturado en nuestro gobierno porque no se desmovilizó. Azotaba el norte de Cali, medio Luis Carlos Restrepo. Esa gente no se desmoviliza. Hombre, captúrenlos. Que la fiscalía, que la policía, bajo mi responsabilidad, procedan a capturarlos. Muestran esas declaraciones odio contra mí, que porque no lo propusimos para la ley de justicia y paz. Dice que mi hermano Santiago ordenó el asesinato de Darío Granda, un tipo que le decían gigante. Ojalá vieran ese testimonio. Trata de maltratarme diciendo que acudía a una subasta pública de paramilitares, una subasta pública de ganaderos del sur de Antioquia. Allí llegué con toda mi escolta, estuve unos minutos, saludé, volví a salir. Dicen que Juan Guillermo Monsalve, hijo de un trabajador de Bacharacas, era testigo de mi presencia con el paramilitarismo. El citante pidió 27 permisos al INPEI para visitarlo, utilizó 7, más las visitas no registradas y atendidas en las direcciones de la cárcel. Le dice una cosa al video del senador citante y otra a la corte. Entre lo que dice que yo patrullaba de camuflado. Yo, el gobernador de Antioquia, bajaba a Bacharacas a patrullar de camuflado. Que mantenía allí laboratorios de coca, que durante la gobernación estuvo en San José de Luz hablando de mataderos que yo hacía en todos los pueblos de Antioquia, consejos comunitarios, sábados y domingos. Y que en la campaña ellos me escoltaron cuando un helicóptero no pudo decolar un helicóptero de uno de esos pueblos, creo que de San José del Luz, y me llevaron hasta Medellín con una enorme escolta del ejército de la policía. Ahora resulta que fueron estos señores los que me escoltaron. Capturado en Neiva, condenado por secuestro extorsivo. Era en Guacharaca vaquero con el papá y después apareció el secuestrador. ¿Qué tiene que ver Neiva con Guacharacas? Presenta unas fotos posando con prendas militares. La brigada de Puerto Berrío ha certificado que las insignias de las prendas militares coinciden con las de la brigada de Puerto Berrío. Era lo normal, porque yo, gobernador, lo que hice fue pedirle apoyo a esas brigadas por los constantes ataques a mi familia, como la quema de esa finca, los ataques a Bacharacas, a la propiedad de mi hermano Santiago, etc. Y hay una maestra que dice que allí patrullaba el ejército, y eso está en el proceso, no los paramilitares. Señor senador,
faltan 5 minutos para completar 1 hora y 20, que fue lo que expuso el senador Cepeda. No puedo abrir 40. Señor senador y señores senadores, aquí estamos ofreciendo plenas garantías para todos. El señor senador Cepeda inició a las 9, a las 10:35 y finalizó a las 12:05, pero hubo un par de interrupciones que calculamos que fueron de 10 minutos. Sin embargo, aquí queremos darle las plenas garantías a usted para poder expresarse. A usted, senador Uribe, a usted, senador Cepeda, una vez intervengan voceros de los partidos que hacen presencia en la comisión segunda, van a intervenir los senadores de la comisión, los senadores y posteriormente representantes a la Cámara, y ustedes dos serán los que cerrarán el debate en igualdad de oportunidad y en igualdad de tiempo. Siga con el uso de la palabra del senador Uribe. En la Corte Suprema está el testimonio de la profesora Mariela Larque, que testifica cómo allí patrullaba el ejército, era lo normal, fue el apoyo que pedimos. A mí se me criticaba porque que había mucho ejército en las propiedades de mi familia, y el papá ese Monsalve dice que Cepeda le ofreció llevarlo al extranjero. Esto está en la Corte Suprema, o Barranquilla, que le hacían pagos de 1.200.000 pesos al mes. Hay que yo pagara testigos. Hay una declaración importante de un mayor de la Picota. Todo eso lo informó el CTI, pero ahora vendrá lo nuevo. Colectivo de abogados dijo que cuando yo tomé un acto de liberalidad en mi juventud, cuando veía esa presión de la FARC que no dejaba trabajar, le entregué una finca que valía 20 millones avaluada a un sindicato mercado por la FARC, al que las prestaciones se liquidaron en 6 millones, nunca les cobré nada. Ahora dijo el colectivo que yo los había matado para recuperar la finca. ¡Qué infamia! Como también dijeron en Londres que yo había asesinado los sindicalistas de la gobernación de Antioquia. Ahí tienen al abogado Daniel Pardo, abogado de Petro, contra mi hermano, que a toda hora maltratan a los fiscales porque no han dictado orden de captura contra mi hermano. Ahí está lo de la finca en la Manada. Veo una información en las dos orillas mentirosa, después se corregirá porque no hay tiempo. Ha habido varios casos de desinstitucionalización en Colombia. Primera desinstitucionalización, la combinación de las formas de lucha. La lucha guerrillera y al mismo tiempo la lucha política, con causa de la tragedia de la Unión Patriota. Entonces aquí venían a hacer política Iván Márquez y Braulio Herrera. No entregaban las armas, las dejaban en el escritorio, venían al Congreso y la guerrilla seguía asesinando en el país. Esa combinación de las formas de lucha, en la cual no intervinieron todos los de la Unión Patriótica, pero sí muchos, y del Partido Comunista, es un proceso de desinstitucionalización colombiana con causa de la tragedia de la Unión Patriótica. Hoy nuevamente, y otra desinstitucionalización cuando el gobierno de la época se unió con los Pepes para acabar con Pablo Escobar. A mí me dijeron, si usted se une con los paramilitares, acaban en breve tiempo a la guerrilla, seguramente. Pero lo que quisimos preservar fue el camino de la institucionalidad, y por eso combatimos por igual a los paramilitares y a la guerrilla. Hoy nuevamente desinstitucionalizan el país, equiparan a Colombia con una dictadura, a las insurgencias latinoamericanas que combatieron dictaduras con los narcoterroristas de aquí, que le hacen daño a la democracia. Equiparan a las Fuerzas Armadas de la democracia colombiana con terroristas. Por Dios, y ahora los seducen, los tratan de atraer con la oferta de que les van a extender la misma impunidad de la guerrilla. Eso se hizo en Chile, se hizo en los países del sur. ¿Cómo lo van a hacer aquí? Si acá hay unas Fuerzas Armadas respetables. Los casos no son comparables, pero ahora le hicieron trampa en Argentina, casi las saben en Uruguay, ahora las saben en Chile. Que hay que darle un tratamiento de honor a las Fuerzas Armadas de la democracia. Por eso el sector del Centro Democrático ha propuesto un proyecto de ley. Hablemos de la víctima Janet Bautista, que la llevaron a Cuba. Entonces ya no son víctimas de los terroristas, son víctimas del conflicto armado.
Hay un testigo que dice que esta señora estuvo en la guerrilla en el Catatumbo, que no se desmovilizó. Da exactamente el nombre del comandante del ELN con el cual ella trabajaba. Mis denuncias, ¿en qué están mis denuncias? He denunciado a Gabriel Silva, abusivo. Como gerente de la Federación de Cafeteros, manejaba a su familia intereses de comercio internacional del grano y me ofreció que me pagaban unos abogados en Estados Unidos. Le dije que no. Me ayudaron porque el alumno se lo dije al país con inocultable buena fe que era un pleito de ellos. Y este señor dijo que era para pagarme unos regalos tributarios. Está denunciado, esa denuncia ni se mueve. He denunciado al padre Giraldo, al periodismo asociado con Perafán. En cambio, las denuncias contra mi familia sí se mueven, como esa reapertura de la semana pasada. El presidente Juan Manuel Santos es promotor de este debate. Alguno de ustedes me dijo que había mucha presión y que por eso aquí habían votado de una manera y en la comisión segunda de otra. Dijo en campaña que el libro de Cepeda lo había convencido de que yo era paramilitar. Declaró que extradité a los paramilitares para que no hablaran. Esa extradición se combinó con él, que era ministro, porque estaban delinquiendo y quedó muy claro que los Estados Unidos garantizaba, como lo ha garantizado, acceso del Estado colombiano a las cárceles. ¿Quién le dio permiso a Juan Manuel Santos para que fuera a reunirse con criminales? Eso no se ha investigado. Las reuniones de él con los criminales en su época sin ninguna razón, de las cuales surgió la hipótesis de que había ido a pedirles que depusieran al presidente de la época. ¿Quién le dio permiso? Hay que hubiera ido otro sin ese permiso. Los contratos con Felipe Jaramillo, los contratos a su jefe de campaña. Espero que avance la investigación sobre los 12 millones. Espero que avance, que lo que le dije a la Procuraduría, que ahí mismo lo trasladaron a la Fiscalía, es serio. El propio Germán Vargas lo acusó en el tiempo y mintió sobre Santoyo. Dijo que yo lo había propuesto para no sé qué cosa, y el propio general Naranjo tuvo que desmentirlo muy cuidadosamente para no afectarlo. El promotor del debate miente, es mentiroso consumado. Fue, siendo yo presidente, a Urrá, para la Defensoría del Pueblo de Montería, a pedir un vehículo para Urrá, mentiras. Se fue a hacerle una inspección a la finca Roberto. Fue a una delegación diplomática a pedir que liberaran a Simón Trinidad, extraditado por narcotráfico, no extraditado por guerrillero. Muchas entradas a las cárceles las ha camuflado diciendo que va con organizaciones de derechos humanos, perseguidor de propietarios honestos en el Magdalena Medio y en los Montes de María. Dijo a la FM que el que lo ha amenazado de muerte empieza por U. Ha mentido sobre baldíos acusando a mi familia, sobre el Incoder y en el Carmen de Bolívar. Afectó un programa hermoso de Argos, diciendo que eran unas tierras en las cuales Uribe era socio. Privaron a los Montes de María de tener 40.000 hectáreas reforestadas. Oigan lo que dicen los computadores de Raúl Reyes. Por pedido del compañero Iván Cepeda, estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retrata como un aliado del grupo terrorista de la FARC. He entregado hoy a la Fiscalía General de la Nación 2 nuevas pruebas, a la Corte Suprema. Dos testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Degachí por el bloque MEC, y que yo dijera que el doctor Álvaro Uribe Vélez y Santiago habían estado en una finca donde nosotros habíamos capturado al guerrillero y que le había dado una cachetada y que Álvaro Uribe Vélez había ordenado que lo asesinaran.